presencia, Señor, entramos para contemplar tu faz, vestido en gloria, rodeado de majestad, nos postramos ante ti. A una voz te alabamos, Señor, eres el Rey, no hay otro. Aclamamos tu reino sin fin, ven a nosotros, Señor, aleluya, oh Rey, gloria a Dios, por tu nombre, Señor, danos fuerza y valor para ser en tu amor uno solo, Señor, por siempre, amén, por siempre, amén, por siempre, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a reconocer que somos pecadores para disponernos a celebrar estos sagrados misterios. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo del padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de una buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén.
para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaban cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron a ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche, Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio de pie ante él. Le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán, y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en este quinto sábado de Pascua escuchamos en las lecturas unas cosas un poco más desarrolladas, podríamos decirlo así. Ya hemos escuchado el viaje que hizo, creo que el tercer viaje que hace San Pablo, el segundo o tercer viaje que hace San Pablo. Y aunque no se mete en detalles, vamos viendo que se va extendiendo el Evangelio y todas las dificultades que pueden llegar a pasar. Lo más seguro es que ninguna de esas ciudades en las que se menciona había sido fácil llegar y predicar el Evangelio. Ya se empieza a mencionar también a uno de los que va a ser como el representante de Pablo, o más bien encargado de las comunidades. Vamos a ir viendo que después, como se va extendiendo el Evangelio, va a ser necesario que haya gente que se encargue de la comunidad. Timoteo va a ser uno de ellos. Incluso hay una carta que San Pablo le va a escribir también a Tito, que son dos personas que se van a encargar de una de las comunidades, e incluso esas dos cartas se les conoce como las cartas pastorales. Son cartas que les dirige directamente Pablo para ellos, y que tienen que tener algunas cosas en cuenta para elegir a otros que serían encargados. Vamos viendo que la comunidad primero surgieron los diáconos, que fueron los que se van a encargar de los bienes y servir a los necesitados, pero después va a haber lo que son los episcopos y después los presbíteros. Los episcopos y los presbíteros todavía como que se confunde un poco, pero poco a poco se va a ir viendo la necesidad de una jerarquía. Una jerarquía que, vuelvo a insistir, que eso lo decíamos en alguna de las semanas, ya es un servicio más que un gobierno, es un servicio. Van a ser las características del buen pastor las que tendrán que tener los que se van a encargar de las comunidades. Entonces vemos aquí cómo se va extendiendo el Evangelio. Es bien significativo que cada vez que escuchamos el texto nos hace ver que el Espíritu los guía, que el Espíritu del Señor los va o los detiene en algún momento, no los deja continuar. Y cuando hay planes que ellos tienen, se los detienen y dice el texto, el Espíritu del Señor no los dejó o les prohibió, etcétera, etcétera. Recordemos que todo el texto, o todo el libro, más bien el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene como protagonista el Espíritu Santo. Por otro lado, el Evangelio nos va a presentar una palabra que tiene dos aspectos o que tiene dos significados: el mundo. Para San Juan el mundo son dos cosas. Primero vamos a encontrar que habla del mundo como tierra, como el lugar donde vivimos, en el que habitamos, y que de por sí es bueno, ¿verdad? Esa es creación de Dios. Pero hay otra acepción que hace, que es el mundo, que es el ambiente que existe en contra de Dios. El ambiente que es en el que a veces se vive es del pecado. Recordemos que el pecado no es solamente una obra mala, sino la actitud que hay ante Dios, ¿verdad? En aquella época era muy común escuchar, de hecho, a lo mejor los que han estudiado su secundaria o preparatoria, o alguna carrera en especial como filosofía, vamos a encontrarnos que en esos tiempos había mucho pensamiento filosófico de todo tipo, ¿verdad? Lo que viene siendo Roma, lo que viene siendo Grecia, son esas ciudades que están constantemente los pensadores. E incluso más todavía en Roma vamos a encontrarnos lo que viene siendo el aspecto jurídico, incluso las leyes muy desarrollados, muy bien pensados, etcétera, etcétera. En aquellas épocas también se buscaba mucho en las diferentes religiones, algo muy parecido a lo de ahora, pero había muchas costumbres de todo tipo.
Se buscaba mucho el comercio, se buscaba mucho el pensamiento, la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, como que todo eso San Juan también lo va viendo, que hay lo que viene siendo como una oferta más, ¿verdad? El pensamiento cristiano. Ese ambiente es en el que están desenvolviéndose tanto Jesús como sus apóstoles. Es un ambiente adverso, es un ambiente difícil. No va a ser un ambiente fácil. Y tampoco va a ser tan fácil para los apóstoles predicar el Evangelio, en este caso el mismo Pablo y Pedro y los demás que lo tienen que hacer. No va a ser tan fácil la predicación del Evangelio. Aquí San Juan nos hace ver que el mundo no los quiere, no los acepta, porque no piensan como ellos, ¿verdad? No son como ellos, no se dejan envolver. De hecho, vamos a escuchar un poco más adelante lo que es la oración sacerdotal, ya la despedida, la oración de despedida de Jesús, donde hace eso, ¿verdad? El mundo no los acepta, como tampoco a él lo han aceptado, ¿verdad? Vino a las tinieblas y las tinieblas lo rechazaron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces ellos también van a estar más o menos en ese mismo ambiente. No va a ser fácil ser recibidos porque no son del mundo. Y la oración que va a hacer Jesús es: van a permanecer del mundo aunque no son del mundo. Es como decir, la oración de hecho es la intención: los dejo ahí, van a trabajar ahí, protégelos, cuídalos, haz que puedan vivir la unidad, que sean uno como tú y yo somos uno. Es algo que vemos hoy en nuestros días, y hoy más fuerte todavía, porque el pensamiento que tenemos ahora es un pensamiento relativo. Es decir, todo el mundo puede pensar y tener una verdad absoluta. Lo que yo tengo como verdad para otro no puede ser verdad. Y no hay ningún principio. Entonces ahí en esas verdades, que a veces no van a ser tal cual verdades, pues hay una infinidad de pensamientos. Como dice por ahí un dicho, cada cabeza es un mundo. Entonces, hoy en la actualidad, tener un centro, tener una verdad que mueva nuestras vidas, pues es muy difícil de encontrar. Se presentan otras opciones, se presentan otras formas incluso de acercarse a Dios, como por ejemplo todo lo que se habla sobre la vida, sobre los principios morales, sobre el decálogo, por ejemplo, que tenemos ahora, se pone mucho en cuestión lo que viene siendo los 10 mandamientos. Para mucha gente eso no es verdad o no es algo que tenga validez hoy en la actualidad. Podríamos decir que estamos en un ambiente también muy parecido a lo que le pasaba a Pablo, lo que le pasaba a los apóstoles. Hay un pensamiento que se está desarrollando, e incluso un pensamiento que va en contra del mismo hombre, no solamente de la misma religión, sino del mismo hombre. Todo lo que vemos en la eutanasia, lo que vemos en el aborto, lo que el Papa Juan Pablo en aquel entonces también llamaba la cultura de la muerte, se va desarrollando cada vez más. Benedicto XVI también nos lo advertía, y el Papa Francisco lo está enfrentando también. Ese ambiente de contrario no solamente a Dios, sino contrario también al hombre. O sea, es lo más sorprendente. Nosotros mismos somos los que provocamos un ambiente en el que se destruye a Dios y se destruye también al hombre. Entonces va a ser, bueno, como lo decía el otro día, va a ser muy difícil, pero no imposible, predicar el Evangelio. O sea, el ambiente va a ser adverso, pero puede llegar el Evangelio a los corazones de los hombres. En el fondo también, hoy en la actualidad, se deja ver una necesidad de llenar un vacío que hay en el interior del hombre. No sabe con qué llenarlo. De hecho, en las confesiones de San Agustín encontramos algo parecido. San Agustín buscaba algo, pero no sabía qué. Y tiene una frase que es muy interesante porque él la vivió así: el corazón va a estar inquieto hasta que no descanse en ti. Y el hombre, por más que busque otras soluciones, el hombre por más que busque otros caminos, siempre va a estar esa latente necesidad, o sea, ese latente vacío que hay en el corazón, pero que no sabe cómo llenarlo.
como diciendo, lo puedo llenar en diferentes ambientes, en diferentes alegrías, entre comillas, que puede vivir, pero en realidad se da cuenta que no es así. Y ese es el problema, que a veces busca llenar esa necesidad donde en realidad no está. Ahorita hay muchas ofertas, encontrar la paz, relajación, el yoga o otro tipo de corrientes que entre comillas ofrecen eso, pero que en realidad son como meterse en un callejón sin salida. Y el cristianismo sigue siendo algo que está latente, que está vivo, porque sabemos, como ya lo hemos dicho, que Jesús sigue vivo, sigue estando con nosotros. Entonces, en las lecturas nos van a ir presentando esa apertura al mundo, pero que es un mundo adverso, un mundo que muchas veces se va a poner en contra de Dios. Hoy podríamos decir que eso que ellos se enfrentaron en aquel tiempo, hoy se desarrolló a lo máximo, ¿verdad? Estamos en un ambiente bastante más difícil quizás que el que tenían ellos en aquel entonces. Pero vuelvo a insistir, no es imposible que prediquemos el Evangelio, no es imposible que busquemos los medios para que el Evangelio llegue a todos los hombres y siga calando la vida de todos los hombres. Pidámosle al Señor pues que nos siga también, así como decía el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Señor también nos siga inspirando a nosotros el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, para que llevemos el Evangelio, seamos creativos, seamos valientes y busquemos diferentes medios para llevar ese Evangelio a quien lo necesita. Oramos un momento en silencio. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes y con un solo corazón y una sola alma. Oremos los unos por los otros al Señor. A cada petición diremos, te rogamos, Señor. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor.
por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Ponemos en manos del Señor a todos nuestros enfermos, a todos nuestros difuntos. Vamos a pedir hoy especialmente por la señora Socorro Montes, quien se encuentra delicada de salud. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas aquellas personas que también están pasando problemas económicos, especialmente porque los han despedido de sus trabajos o les han dado alguna prórroga para seguir trabajando, oremos al Señor. Te Te rogamos, rogamos, Señor. Señor. Vamos a encomendar también a todas aquellas personas que piden que hagamos oración por ellos, por nuestros enfermos de la parroquia, especialmente los que han prestado algún servicio en nuestra parroquia, por los sacerdotes que han estado aquí, pero que están enfermos en esta comunidad, y también por las personas que se dedican al servicio de los enfermos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. En el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu iglesia, de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Acercarse a comulgar es acercarse al Señor y de su cena pascual tener participación el Señor. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a recitar ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo se llenen ahora de alegría por su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios han respondido la comunidad a la venta de las hamburguesas. Ya, por favor, ya no podemos más. Ya no podemos dar más servicios. Son bastantes, gracias a Dios. Más de lo que pensamos, ¿verdad? Entonces ahí nos van a tener que tener paciencia porque no somos expertos, ¿verdad? Entonces, claro que tenemos varias personas que nos van a ayudar a hacer las hamburguesas, claro, con todas las debidas precauciones. Pero sí, ya, hasta aquí llegamos, ya no se puede recibir más pedidos. No hay oficina ahorita en la mañana, entonces pues, va a ser algo que ya no se va a poder. También en la tarde no va a haber hora santa, precisamente porque vamos a estar preparando algunas cosas. El Padre va a celebrar la misa con algunos colaboradores, los que están aquí a veces ayudándonos en misa, porque ellos son los que nos van a ayudar a vender precisamente y elaborar las hamburguesas. Entonces en la tarde él la va a tener para los colaboradores, ¿verdad? Y en la mañana, el domingo, a las 2:30,
es la misa ordinaria, como siempre lo celebramos. Entonces, en la tarde no va a haber hora santa para que vamos a ver si podemos hacer otra cosa y estar al pendiente nada más. Más adelante, o sea, les estaba yo diciendo al padre, esta actividad nos va a ayudar sobre todo a pagar y a mantener la planta de trabajadores, que es la nómina. Pero si va a ser necesario más adelante, no sé, a lo mejor dentro de otros 15 días, otra actividad también, porque no va a ser suficiente. No sabemos todavía, ya nos empezaron a mandar algunos documentos de la reapertura de los templos, pero cómo se puede hacer, y va a ser muy lento otra vez volver a regresar al ambiente que teníamos antes. Entonces sí vamos a requerir más adelante otro tipo de actividades para ir sosteniendo pues los últimos pasos de esta pandemia. Esperemos en Dios que pase esto más rápido, pero todavía el obispo no nos da ninguna indicación. Ya después vamos a ir diciendo cuando poco a poco podemos ir regresando otra vez. La Conferencia del Episcopado Mexicano mandó un documento a los obispos donde les están sugiriendo cuáles son los medios que se tienen que seguir. Entonces, no creo que sea de inmediato que podamos regresar a la misa de los domingos, por ejemplo, como estaba antes, pues nos va a tardar un poquito más. Entonces sí tendremos que hacer actividades, especialmente de venta de comida, para poder solventar los gastos, sobre todo de la nómina, que es lo que ahorita nos preocupa más. ¿Por qué nos hemos sostenido? Bueno, porque gracias a Dios teníamos dinero todavía de la kermés de San José, de la kermés de la Virgen de Guadalupe, quedó algo por ahí un poquito, y con eso fue lo que sostuvimos estos meses, aparte del donativo que nos dieron, un gran donativo que nos dieron, y hay gente que también nos ayudó al pago del seguro de aquel entonces, y eso fue lo que nos ayudó a mantenernos un poquito todavía sin necesidad de pedirle a la comunidad. Claro que alguna gente también estuvo haciendo sus depósitos de colecta, claro que no es la misma cantidad que recibíamos cada semana, pero nos ayudaba también mucho, y todavía hoy esta semana hubo gente que también depositó su colecta, y eso nos ayuda mucho, gracias a Dios. Gente que también nos lo ha entregado de mano, el padre ha venido con colectas a veces de funerales, etcétera, etcétera, y eso pues es lo que estamos manejando a diario, ¿verdad? Entonces, lo más fuerte, vuelvo a insistir, es esto, ¿verdad? Que viene el seguro social, que es la cantidad que viene un poquito más alta, y algunos servicios como la luz, el de aquí del templo y el santuario, que son un poquito más elevados, y el de la casa parroquial también. Entonces ahí vamos a estar ya, a partir de lo que ya les habían dicho ahí en la oficina, se van a estar entregando los pedidos ahí en la explanada del santuario. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuando nadie lo esperaba sucedió todo aquello que el profeta anunció, que de una niña nacería el hombre que algún día para el mundo sería la salvación, que de una niña nacería el hombre que algún día para el mundo sería la salvación. Cuando el ángel le hablaba, le decía que le amaba, el que todo lo podía realizar. Cuando el ángel le hablaba y una respuesta esperaba para que